Bienvenidos al quinto video de teoría estructural de grafos. En este video veremos la teoría de árboles generadores y cómo vamos a mostrar cómo se usa un argumento de reducción a árboles para demostrar ciertas propiedades en grafos conectados. Entonces, primero comencemos con la definición. ¿Qué es un árbol generador? Esencialmente un árbol generador es un, dado un grafo. Vamos a hablar de que es un grafo conectado. Vamos a decir que el grafo conectado tiene un subárbol generador. Si lo que tenemos es un subgrafo generador que a la vez es árbol. A ver, por ejemplo, si tomamos este, por ejemplo, este G. No hay que confundir subgrafo generador con subgrafo generado. ¿Ok? Porque, por ejemplo, si uno selecciona ciertos vértices de G, por ejemplo, selecciona este vértice, este, y forma este. Vamos a decir que ese sería, vamos a llamarle este 1, 2, 3, 4 y 5. Esta forma por los vértices 1, 2, 3, 4 y 5. El subgrafo generado por S, por los vértices S, no es otro que el que se obtiene poniendo como conjunto de vértices los vértices que están en S y las aristas de G que utilizan vértices de S. Entonces ese que marqué es el generado por S. Entonces no hay que confundir la noción de generado con la noción de generador. Generador es un subgrafo que tiene la cualidad de que es un subgrafo, o sea, este que conseguí es generado por S, pero no es un generador de G. Generador significa que tengo que elegir todos los vértices, no un grupo cualquiera. Todos los vértices, ¿está? Y lo que tengo que tener es cierto conjunto de vértices de un subgrafo generador. H subgrafo de G es generador si los vértices de H son exactamente los vértices de G. Entonces, fíjense, por ejemplo, si uno elige ahora este grafo así, así, por ejemplo, si este es H, si este es H, bueno, vemos que los vértices de H son los mismos que los vértices de G. Ahora, H no es un subgrafo generado porque hay aristas como, por ejemplo, esta, o esta, que no están en H y tendrían que estar si fuera un subgrafo generado. Es generador porque tiene todos los vértices de G. Ahora, ¿es un árbol generador? No, porque tiene aquí aparece un ciclo. O sea, tiene que ser un árbol generador, es un subgrafo que es generador y que a la vez es árbol. O sea que aquí, para convertir H en un árbol generador, lo único que tendríamos que, por ejemplo, hacer es borrar esta arista para borrar ese ciclo que hay ahí. Y ahora sí H es un árbol generador, porque aparte de ser generador, es árbol. ¿Ok? Esa es la noción de árbol generador. Entonces, un argumento habitual en teoría de grafos es, yo quiero probar que G conectado tiene la propiedad P, alguna propiedad. Entonces, si yo, por ejemplo, soy capaz de demostrar que todos los árboles tienen la propiedad P, y luego soy capaz de mostrar un argumento de
de dos tipos aquí. Eh, el argumento del tipo es eh, si, si un árbol generador tiene la propiedad P, induce la propiedad P en G. Lo voy a escribir aquí. Árboles generadores inducen la propiedad P en G. Ahora induce la propiedad P. Basta eso. Entonces, si yo sé que árboles generadores inducen la propiedad P, con estas dos herramientas yo habré demostrado que todo grafo conectado tiene la propiedad P, porque todo grafo generado tiene un árbol generador, que es lo que vamos a mostrar dentro de poco. O sea, este es el esquema. O sea, uno cuando quiere probar algo sobre el grafo conectado, una estrategia usual es ver si puedo demostrar eso en árboles, que tienen más estructuras, son más fáciles de manejar, conozco más teoremas. Lo demuestro para árboles, bien. Ahora hago un argumento de reducción. O sea, si muestro que eh, si yo sé que la propiedad vale para algún árbol inducido, vale para G, ya está. Lo he demostrado que la propiedad vale para todo árbol conectado, para todo grafo conectado. Vamos a ver un ejemplo de este tipo de razonamiento hacia el final del video. Así que si por ahora no tiene bien claro cómo son las etapas de esta técnica de demostración, al final vamos a ver un ejemplo que es típico. Bien, y entonces primero es mostrar que todo grafo conectado tiene siempre un árbol generador. Entonces hay dos técnicas, hay tres formas, bueno, hay muchas formas de generar árboles generadores, pero hay tres que vamos a ver nosotros. La primera es ir agregando aristas, o sea, eligiendo aristas de G, y lo único que elijo y chequeo que no forme ciclo con las que ya elegí. Si no forman ciclo con las que elegí, sigo agregando aristas hasta cuándo. Y bueno, hasta que agrego tantas aristas como la máxima cantidad de aristas que puede tener un árbol que tenga el mismo orden que G, que es el orden de G-1. Entonces este procedimiento, cuando agregué G-1 aristas, ya termina. Entonces, por ejemplo, tenemos este grafo G que tiene orden 10 y tiene tamaño 16, y vamos a ir agregando aristas, ¿no? Hay que agregar ¿cuántas aristas? Hay que agregar 9 aristas, ¿ok? Y entonces la primera es fácil, no hay que nada que pensar. Agrego esta arista porque no hay nada que pensar. La segunda también es fácil, agrego cualquier arista. La segunda la agrego porque ningún ciclo se puede formar con una o dos aristas. Ahora cuando voy a agregar la tercera tengo que chequear. Por ejemplo, si yo quiero agregar la arista, esta arista de aquí, esta que estoy marcando, la quiero agregar. ¿Se puede agregar? Sí, porque cuando la agrego no formo ningún ciclo. Ahora, por ejemplo, quiero agregar esta arista. ¿Puedo agregarla? No, porque se forma este ciclo. Entonces, esta arista no se puede agregar. La voy a marcar así como que no se puede. Y voy a ir marcando cuántas elecciones ya he hecho. He hecho 3. Para la cuarta, ¿podría elegir esta arista? Sí, porque si la agrego no se forma ningún ciclo. ¿Puedo elegir esta arista para la quinta? Sí, porque si la agrego no formo ningún ciclo. Fantástico. Elegí 5. ¿Puedo elegir esta lista para agregar? No, porque forma un ciclo. Así que no, esta no va. Y entonces tachamos. Y no agregamos porque no hemos agregado ninguna. Veamos si podemos agregar esta lista. ¿La podemos agregar? Sí, porque no forma ningún ciclo. 6. ¿Podemos agregar esta lista? No, porque se forma este ciclo. Así que no se puede agregar esta lista. La tachamos. Podemos agregar, por ejemplo, esta lista. Sí, porque no se forma ningún ciclo. Ya llevamos 7. Podemos agregar esta lista sí, porque no se forma ningún ciclo. 8. ¿Podemos agregar esta lista? No, porque se forma este ciclo. Así que esta no va. ¿Podemos agregar esta lista?
Sí, porque no forma ningún ciclo y ya llegué a 9 y ya está, termino. Y no tengo que chequear nada porque yo ya sé que lo que logré es, al tener n-1 aristas, o sea, te voy a tener el orden del grafo menos una arista, yo ya sé, y no tener ciclos, ok, yo ya sé por el teorema que tiene que ser un árbol, porque X es, si tengo esta relación de cardinalidad entre aristas y vértices, y tengo que, ya sé que el grafo es acíclico, entonces automáticamente es conectado. Ese es uno de los teoremas, una de las equivalencias de árboles. ¿Ok? Y este procedimiento que muestra cómo a través de agregar 9 aristas no significa que elegí solamente 9, como habrán visto, pasé por realidad por 13 aristas, porque elegí 4 equivocadas, pero bueno, o sea, yo sé que una vez que escojo, que efectivamente escojo 9 aristas, el algoritmo termina. Claro, que puede ser que termine recorriendo todas las aristas del grafo para ponerlas, sí, puede ser. El otro forma de generar árboles, obtener árboles generadores, es vía eliminar aristas, o sea, lo que voy haciendo es borrando aristas que pertenezcan a ciclos. Y entonces lo que hago es, lo que tengo que hacer es encontrar un ciclo y eliminar una arista. Bien, borro, una vez que borré, procedo de vuelta, eh, tomo otro ciclo, encuentro otro ciclo en el grafo nuevo en el grafo nuevo que hay, después de borrar una arista, y me fijo, si yo centro un ciclo, borro una de esas aristas. Este procedimiento va descartando aristas, pero nunca, si partí de un grafo conectado, nunca lo desconecté, porque siempre lo que hice fue ir tirando una arista de un ciclo. Entonces uno sabe que si tira una arista de un ciclo el grafo no se desconecta. Ok, y bueno, este procedimiento ¿cuándo termina? Y bueno, termina cuando uno ha tirado exactamente el orden, el tamaño de G menos el orden de G más una arista. ¿Y de dónde viene este numerito? Y por ejemplo, uno tira X es lo que tira. Entonces, cuando tiré X, lo que me queda es el tamaño de G menos X aristas. Eso es lo que me queda después de haber tirado de X aristas. Pero si el, al final, con este procedimiento, lo que voy haciendo es rompiendo todos los ciclos, lo que me queda es un grafo conectado y acíclico, así que me debería ser un árbol. Y si es un árbol, el resultado final tiene que ser, la cantidad de aristas tiene que ser el orden menos uno. Y bueno, despejando X de aquí, sale ese numerito. ¿Eh? Bueno, esto es lo que muestra que esta es la cantidad de aristas que vamos a tirar. Y entonces ese numerito se recibe un nombre, se llama es el cycle rank o rango de ciclos del grafo. Claramente si es un árbol tiene todos los árboles tienen cycle rank 0, pero no es necesariamente cierto que si hay un grafo tiene cycle rank 0 entonces es un árbol. ¿Eh? Chequenlo, encuentren ejemplos. Ok. Bueno, otra cosa importante es no, chequeen si vale la vuelta. No, ahora realmente no estoy seguro si después en el próximo video les contaré cuando piense con más detalle si vale o no, si es ida y vuelta o no. A priori me parece que yo recuerdo haber hecho un ejemplo donde encontré un grafo de ciclo rank 0 que no era un árbol, pero no sé, desconfío en mi memoria, yo ya estoy viejito. Ok, sigamos. Así que bueno, esto queda pendiente si cycle rank 0 caracteriza árboles, que yo creo que no, pero bueno, veamos. Acá tomamos un grafo, el mismo grafo de recién, orden 10, tamaño 16. Entonces si hacemos la cuenta, 16 menos 10 es 6 más 1 es 7. O sea, dice que el ciclo rank es 7, o sea que tenemos que tirar 7 aristas para que nos quede un grafo acíclico. Entonces vamos a tirar 7 aristas. Entonces lo que hago yo es, ¿qué hago? Encuentro un ciclo, por ejemplo este ciclo lo encontré, y entonces encontré un ciclo, bien, ¿qué tiene que hacer en un ciclo? Y el señor encontró un ciclo, borra arista, por ejemplo puedo borrar esta. Fantástico, bien, entonces ahora borre, este ciclo ya no existe. Ahora a ver, busque otro ciclo. Mire, tengo este ciclo nuevo.
aquí. Bien, bueno, entonces, ¿qué tiene que hacer, señor? Borre una arista de ese ciclo. Por ejemplo, puedo borrar esta. Muy bien, entonces este ciclo ya no es un problema. Deshacer. Bueno, ahora busquemos otro ciclo. Por ejemplo, puedo encontrar el ciclo este, grande, el cuadrado. Bueno, entonces ya borré dos. Ahora te vería entonces que me dice el teorema, me dice, bueno, el procedimiento se borre una arista. Por ejemplo, vamos a borrar esta. Ah, bueno, y entonces ahora dice, bueno, ya este ciclo no existe. Muy bien, hemos borrado tres. Ahora busque otro ciclo. Por ejemplo, dice, ah, tengo este. Bueno, borre una lista de ese ciclo. Bueno, vamos a borrar una lista de ese ciclo. Vamos a borrar esta. ¿No? Ok. Y entonces ya elegí eh, cuatro aristas y lo único que tengo que hacer es borrar eso. Bueno, ahora busque otro ciclo. A ver que hay otro ciclo así. Tengo este ciclo, por ejemplo, de acá. Muy bien. Entonces borre una lista de ese ciclo. Y vamos a borrar alguna lista. Por ejemplo, borramos esta. Bien. Entonces ya este ciclo no es problema. Ahora ya elegimos, si vamos contando, hemos elegido de esas 5. Ahora busquemos otro ciclo. Este, por ejemplo, dice, bueno, borre una arista, señor. Bueno, vamos a borrar esta. Fantástico. Entonces este ciclo ya no es problema. Y entonces ya elegimos 6 aristas. Y ya sabemos que el ciclo es 7. Entonces debe quedar un ciclo por ahí. Lo buscamos. Lo encontramos. Y decimos, bueno, en este ciclo vamos a borrar una arista. Por ejemplo, borramos esta. Y el resultado final que hemos obtenido después de borrar las 7 aristas que del ciclo rank del grafo es un árbol generado del grafo porque tiene todos los vértices del grafo y es árbol. Este es otro procedimiento para generar árboles que tiene problema de que para cada paso hay que encontrar un ciclo. Ya vamos a ver que eso no es tan difícil. O sea, claro, visualmente uno lo mira y dice, ah, bueno, no es tan difícil encontrar ciclos. Sí, pero el problema no es hacerlo visualmente en grafos chiquitos, el problema es hacerlo computacionalmente en grafos grandes. O sea, necesitamos un criterio que la computadora pueda seguir para encontrar ciclos y después, una vez que encontró ciclos, tirar una lista de un ciclo no es difícil. Y ahí vamos a ver que hay una forma fácil usando álgebra lineal, cuando veamos la teoría asociada a matriz de incidencia. ¿Ok? Ese mismo algoritmo va a ser útil para el otro problema de que, bueno, voy agregando aristas y tengo que chequear que se forma un ciclo. Bueno, ¿cómo el chequeo que hay un ciclo, cómo se hace algorítmicamente? O sea, visualmente es fácil, pero no se le puede decir al computador y mira a ver si hay un ciclo o no. La tercera forma necesita algunas nociones métricas y para lo cual recomiendo que lean la sección 2.2 del Chartran, el SNIAC Ping, Ping, Tang, no me acuerdo cuál es el tercer autor. Eh, a ver, ya me dio vergüenza. Chang, me dio vergüenza. Ping. Es Chartrand, Lesniak, Ping, son los autores del libro y lo que tienen que hacer es leer la sección 2.2, que van a haber varias nociones métricas. Yo voy a hacer un breve repaso de la teoría de esa sección. Vamos a introducir una noción de excentricidad de un vértice, una noción local. Cada vértice tiene un numerito asociado que es la excentricidad. Y está asociado al hecho de que, bueno, recuerden, uno puede hablar de distancia en grafos porque toma dos vértices, toma un grafo conectado. Para mí no existen los grafos desconectados en general. Tomo un grafo conectado y lo que miro es, eh, tomo cualquier par de vértices, por ejemplo el O y el B, y lo que hago es decir, bueno, la distancia de U a B se define como la longitud del camino más corto en el grafo de U a B. ¿Ok? Y se puede observar fácil, ahí está en el libro, que esto exactamente es una métrica, ¿no? En el sentido usual de espacios métricos, que es una función reflexiva
simétrica y transitiva, y que la distancia de x a x de un vértice mismo es cero, y esas cosas. Ok. Bueno, entonces tomo el máximo de estas distancias de un vértice, el máximo de distancia de los vértices grafos a B, y eso se llama la excentricidad. Ok. Bien, del vértice. Y entonces uno, por ejemplo, aquí en este grafo hemos definido en cada vértice te hemos puesto esos numeritos 4, 3, 2, son las excentricidades de los respectivos vértices. Observen que, por ejemplo, dice que la excentricidad de este vértice de acá es 3, porque bueno, el camino más lejos es 3. Fíjese que aquí a este vértice tiene distancia 2, a este tiene distancia 3, y no hay nadie que esté en distancia, ahí hay distancia 2, distancia 1, 2, distancia 2. La excentricidad no es el camino más largo que empieza en el vértice 3, no lo confundan, eso porque fíjense que si por camino más largo comenzado en el vértice 3, ustedes tienen fácilmente este camino, es bastante más largo que 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Un camino de longitud 8, así que el camino más largo comenzado en 3 tiene longitud al menos 8 o más. Y no, la excentricidad del vértice es 3 y nada más. Porque es, agarro cada vértice y me fijo cuál es la distancia más corta, cuál es el camino más corto al vértice 3. Y de hecho uno puede definir unos intervalos de distancias, ¿no? O sea, estos de acá son todos los vértices a distancia 1. O sea, sería como el conjunto de nivel a distancia 1 desde el 3, desde el 3 no, desde este vértice de aquí. Este es el conjunto nivel 0. Estos son los que están a distancia 2. O sea, el camino más corto de 3 a alguno de los vértices que marqué aquí en este conjunto es 2. Hay camino más largo, pero el más corto tiene longitud 2. Y no hay más cortos que eso, no hay más forma más para ir de a este vértice, el B1, no hay una forma mejor que hacer esto. No hay, no hay nada mejor que eso. Y estos vértices de acá forman lo que se podría llamar el conjunto de nivel 3. Y uno, vamos a ver que esta noción va a ser importante para construir lo que vamos a llamar el árbol generador que preserva las distancias de un vértice. Está. Una cosa importante de la excentricidad es que la excentricidad es una noción estable, en el sentido de que si yo tomo un par de vértices vecinos y la diferencia de excentricidad entre ambos no es muy grande, es a lo más uno. Eso se puede ver, por ejemplo, entre este y esto tiene la misma excentricidad, entre este y este tiene uno, 2 y otro 3, entre este y este uno tiene 3 y otro 4, pero no puede pasar que yo elija un vértice y un vecino de él y que el vértice tenga excentricidad 5 y el vecino tenga excentricidad 18. No hay salto, o sea, cuando yo me muevo a vecinos, la excentricidad de mi vecino es más menos 1 la mía y no puede moverse de ahí. ¿Está? La demostración de este hecho es un típico argumento del estilo de supremo e ínfimo en análisis, o sea, lo que uno quiere ver, bueno, uno parte y dice, bueno, vamos a decir, bueno, como son números finitos, uno es más grande que el otro, no hay ninguna pérdida de generalidad en el asumir que la excentricidad de B está muy ancho, ¿no? La excentricidad de B es mayor o igual que la excentricidad de U. No hay nada. Uno de los dos es más grande, mayor o igual que el otro. Llamo B al que es mayor o igual. Ok. Primero tomo eso. Entonces, lo que yo quiero ver es que quiero ver esta desigualdad, ¿no? La excentricidad de B es menos la distancia entre la diferencia entre la excentricidad de B y la excentricidad de U es a lo más 1. Es a lo más 1.
y sabiendo que B y U son vecinos. Ok. Entonces, elijo W, un vértice del grafo, que realice la excentricidad de B. O sea, que la distancia de W a B sea exactamente la excentricidad de B. ¿Ok? ¿Estamos? Ok. Y entonces, eh, lo que hago ahora es calculo, digo, voy a calcular la distancia de W a U. Ok. Perdón. eh, lo que voy a decir, tengo la distancia de W a B, que es la excentricidad de B, y esto es menor o igual por desigualdad triangular que irme la distancia de W a B más la distancia de B a U. ¿No? Así como si usa desigualdad triangular, estoy usando acá el perdón, U. Estoy usando U como punto intermedio. Así sería. La distancia de W a B es menor o igual que la distancia de W a U más la distancia de U a B. ¿Ok? Eso es igualdad triangular. Ahora, esto es menor o igual. Por definición de excentricidad de U, esto es menor o igual que la excentricidad de U. Este término. Y esto es exactamente 1, porque U y B son vecinos, no son iguales. De acá sé que no son iguales. Y ya acá ya está, porque entonces la excentricidad de B menos la excentricidad de U igual que 1. Y entonces ya saqué esta conclusión. Ok, vamos a decir, diámetro. La noción de diámetro es esencialmente es el máximo de las excentricidades. El radio es el mínimo de las excentricidades y hay una relación, voy a decir que un vértice central, B central, si su excentricidad es exactamente el radio de grafo. El centro de un grafo es el conjunto de todos los vértices centrales y puede tener cualquier forma el centro en general. Hay un teorema que no es difícil de demostrar, que es que todo grafo es centro de algún grafo. ¿Ok? Por ejemplo, acá tenemos que el K3 es centro de este grafo. Este es G y este es el centro de G. Está. Eh, Usando esto, queda como tarea mostrar que esencialmente, por ejemplo, si tomamos P3, que es un árbol, el centro es, este es el centro de P3, es un solo vértice, mientras que si tomamos P4, no es difícil ver que su centro, este es el centro de P4, es dos vértices. Y ya está, esas son las dos situaciones que se dan en árboles. En árboles, si T es árbol, el centro de T tiene cardinalidad a lo más 2. Tarea. Digo que sale fácil con esto. Eh, Está. Y el hecho de que es árbol. Y bueno, y otra teoría, tarea, demostrar esto, encontrando ejemplos donde vale una igualdad, la otra igualdad o las dos igualdades. Está, si grafos conectados no hay demasiados grafos en los que se cumple que el radio es igual al diámetro y es igual a dos veces el radio. ¿Ok? De hecho, hay uno solo. Y bueno, esta es trivial por la definición, pero esta, bueno, requiere un poquito de baña. Tarea. Y bueno, que está lo que dijimos de árboles y seguimos. Entonces, ahora, ¿cómo es esto de elegir árboles generadores que B preservan distancia? Primero, B es que quiere decir que elija un vértice. En el ejemplo, elegimos el vértice 6. No, elegimos el vértice. No, vamos a elegir uno que tenga más. Vamos a elegir el vértice que. Por ejemplo, elegimos el vértice 8.
¿Ok? Ese elegimos el vértice 8. Lo siguiente formamos el 1 vecindario de 8, o sea, el conjunto de nivel 1 a partir del vértice de 8, o sea, todos los vértices que están en instancia 1 de 8. Bien, ahora colocamos todos los, elegimos, formamos el conjunto de todos los vértices de la instancia 2 del 8, que son estos que marqué aquí. 2. Ahora todos los que están en instancia 3 del 8, y esencialmente son estos. Y ahora todos los que están en instancia 4 del 8, que es nada más que el vértice B1. ¿Ok? Y entonces el algoritmo para construir árboles generadores que B preserve la distancia se basa en decir, bueno, párese en un nivel a partir del 1. Bien, elija uno de los, tome cada uno de los vértices de ese nivel y únalo a solo un vértice del nivel anterior. Bueno, acá es fácil porque del nivel anterior solo hay uno, el B8, que es nivel 0, y eso pasa lo mismo para este y para este. Ahora vamos al nivel 2. Tomo un vértice, este. Lo tengo que elegir, lo tengo que unir a un vértice del nivel anterior, o sea, el nivel 1, y bueno, el único vecino es este. Este también tiene un único vecino en el nivel anterior, pero este tiene dos vecinos en el nivel anterior. Tiene este vértice y este vértice. Uno elige uno y lo uno. Por ejemplo, elegimos el de arriba y hacemos esa. ¿Ok? Y ahora me paso al nivel 3 y para cada vértice del nivel 3 elijo un vecino del nivel anterior, ¿eh? Y lo uno. Entonces, este vértice tiene dos vecinos del nivel anterior, elijo uno y lo uno. Este tiene uno solo, así que no hay que preocuparse. Este tiene dos, así que hay que elegir, elijo este y ya está. Y finalmente, bueno, voy al último nivel, 4, tomo los vértices, un vértice, tomo cada uno de los vértices de nivel, que en este caso hay uno solo, y lo uno a alguno de los vecinos de él en el nivel anterior, por ejemplo este. Entonces el grafo rojo que conseguí es un árbol generador. T es un subgrafo de G, generador, árbol. Y además ocurre, que esto es importante, que las distancias en T de B8 a X son iguales a las distancias en G de B8 a X para todo X vértice de G, que son los mismos que los vértices de T. ¿Está? Fíjense, esta es la propiedad fundamental de... Fíjense que, por ejemplo, la distancia de aquí a acá es 1, tanto en G. Y eso es un momento de... Uno piensa un ratito y es por cómo uno lo construyó, porque como cada vértice lo elegí en el conjunto de nivel, y lo que hice fue esencialmente escoger esencialmente un camino mínimo de cada vértice hacia B. O sea, por ejemplo, este, este, este es un camino mínimo de B1 a B8. Hay varios caminos mínimos, pero ese que elegí, ese que hay ahí es un camino mínimo entre B1 y B8. ¿Está? Eh, entonces, esta es la forma en que se construye, aquí está el argumento, y una vez que tenemos esta forma de construir árboles generadores, vamos a usar esta forma de construir árboles generadores para demostrar el siguiente teorema que dice que dado un grafo conectado de orden n, entonces el radio del grafo no puede superar a la mitad del orden. ¿Está? Y la demostración se basa exactamente en mostrar que basta demostrar el teorema para árboles en el sentido de que eh, si es cierto para árboles, voy a ver que tomando un árbol generador que preserve distancias, voy a poder inducir la propiedad para el grafo G. Entonces, acá viene la argumentación. El chiste está en que tomo un vértice B central de G.
O sea, central significa, acuérdense, que la excentricidad del vértice es igual al radio del grafo. ¿Ok? ¿Y esto qué quiere decir? Que, bueno, en algún sentido este vértice está hiper, es uno de los vértices que está más próximo a todo el resto de los vértices del grafo G. Por eso es un vértice central. Y lo que voy a hacer es, creo que B preservar es con B baja, no me acuerdo. Eh, vamos a ver vamos a tomar un árbol generador que preserve las distancias de este vértice B. ¿Ok? Entonces yo tengo mi G, tengo mi B y aquí generé un árbol, ¿no? Tal que, ¿qué pasa? Como es un árbol generador que preserva las distancias de B, yo sé que para todo X que pertenece a los vértices de G, la distancia de X a B en el árbol T es igual a la distancia en G de X a B. Eso pasa. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Y ahora, ¿qué ocurre? Vamos a ver que de hecho B pertenece al centro del árbol. ¿Cómo vamos a ver eso? Y bueno, eh, como vimos, como se preservan las distancias, la excentricidad de B en T y la excentricidad de B en G son iguales. Ahora tomo un vértice cualquiera de G. La excentricidad de ese vértice U en G es menor que la excentricidad de ese vértice vista en T. Y bueno, sí, porque cuando lo miro en G tengo más caminos desde U al resto. Está que cuando estoy en el árbol. Está, entonces su excentricidad puede bajar sustancialmente. Veamos, por ejemplo, si hagamos un ejemplo sencillo. Está. Entonces, si fuera la excentricidad de este es 2, la excentricidad de este es 3, la excentricidad de este es 3, la excentricidad de este es 2, la excentricidad de este es 2, la excentricidad de este es 3. Vamos, sí, 3. Ok, esas son las excentricidades en el grafo. Ahora, si yo diseño un un árbol generador que preserve distancias para este vértice que marqué llenito. Estos son los de distancia 1 y estos son los que están a distancia 2. Así que mi bicho puede ser, por ejemplo, así, ¿no? Bueno, y acá puede ser así. Ok, y ahora, si uno escribiera, por ejemplo, aquí, este vértice de aquí, su excentricidad en el árbol es 4. Porque este camino de acá así, hasta aquí, de aquí, así, este camino hasta aquí, tiene longitud 4. Entonces vemos esto. O sea que para cualquier otro vértice, la excentricidad en el grafo es menor, no es más grande que la excentricidad en el árbol. ¿Ok? Eh,
Entonces yo de aquí eh, puedo llegar a la conclusión que el radio de G es igual al radio de T. ¿Por qué? Veamos. Entonces, veamos que V pertenece al centro de T. Eso es lo que nos gustaría probar. Entonces nos gustaría probar que la excentricidad en T de B es menor o igual que la excentricidad eh, de cualquier otro vértice U, está, pero en el árbol. Entonces, la excentricidad del vértice es exactamente, como ya dijimos, como era central, era el radio de G. Así que esto es menor o igual, como es el radio, a la excentricidad en G de cualquier vértice U. Pero la excentricidad en el grafo G es menor o igual que la excentricidad en el árbol. Déjenme correr esto. La excentricidad en el árbol y encaja. Eso muestra que el radio de T es exactamente igual a la excentricidad de T de B, que era el radio de G. ¿Ok? Y entonces, ¿por qué decimos que esto ya reduce el problema a árboles? Y bueno, yo quiero calcular el radio de G. Y bueno, el radio de G es menor o igual que el radio de T para cualquier árbol generador que preserve las distancias de algún vértice central. O sea, eh, vamos a decir asociado a un vértice central. Entonces, árbol generador asociado a un vértice central de G. Bien, pero si el teorema vale para árboles, si el teorema vale para árboles, esto es menor que el orden del árbol sobre 2, pero como es un árbol generador es el orden de G sobre 2, que es lo que queríamos probar. Entonces ven cómo dice que basta demostrar el teorema para árboles, porque si no lo sabe para árboles, a través de la elección de un árbol generador adecuado, uno puede heredar esta propiedad al grafo. G. Bien, ahora faltaría demostrar, para que termine el ciclo, es demostrar el teorema para árboles. Entonces la demostración es por reducción a absurdos. Uno supone que esto no vale, o sea que existe un árbol cuyo radio es más grande que el orden sobre 2. Bueno, gracias a la aritmética finita, que esto implica esto, que el radio sea mayor que el orden sobre 2 es que sea mayor o igual que el orden más 1 sobre 2 y que el orden es 3 o más, porque bueno, si el orden es 1 o si el orden es 2, esto es imposible. ¿Ok? No se puede. Entonces te dicen mayor o igual que 3. Eh, y bueno, vean que esto realmente implica esto. Es muy fácil haciendo la cuenta, suponiendo que, que el orden es par o que el orden es impar. Uno separa las dos y en los dos casos llega que esta desigualdad implica esta. No es difícil. Si no le sale, me lo pregunta. Ok, una vez que tengo eso, el argumento se basa en que, bueno, primero en que si tengo más de 3 vértices, bueno, la cuestión es que va a haber en un árbol vértices que no son hojas, eso es lo que dice la primera afirmación, y la segunda afirmación dice que, bueno, el vértice central no va a ser una hoja si el orden es mayor que 2, o sea, si el orden es 3 o más. O sea, vamos a suponer que el grafo tiene claro, entonces esto no es difícil de probar, lo hacen ustedes como tarea.
Y a partir de ahora lo que vamos a hacer es dibujar, voy a decir, voy a tomar un vértice B central, ¿está? Vértice B, no, vamos a U central, este, ¿está? Entonces yo sé que su radio, su excentricidad es igual al radio del árbol. Entonces, bueno, eh, aquí lo que necesitamos ver es que elegir una componente adecuada de las componentes, porque o sea, U forma de cada, tiene, si yo sacara U de T, si sea T menos U, me quedan tantas componentes como sea el grado de U, aunque sea alguna trivial. ¿Ok? Estamos de acuerdo en eso. Y ahora lo que me gustaría ver es que elegir una de esas componentes, elegir la componente adecuada. Y la cuestión es elegir una que tenga la cantidad que tenga una cantidad adecuada de vértices, o sea, que tenga esta cantidad de vértices. O sea, quiero elegir una componente que tenga esta cantidad de vértices. Eh, quiero ver que garantizar que hay una componente que tiene al menos esa cantidad de vértices. Y eso se logra porque yo sé que U tiene excentricidad el radio de T. Y entonces la excentricidad de U es igual al radio de T, el cual es que hemos asumido que es mayor o igual que este número. Entonces, una de las componentes, o sea, yo tomo W tal que la distancia de U a W sea exactamente la excentricidad de U, o sea, realice la excentricidad sea máxima. Entonces, el camino que va de U a W, el único camino, porque estoy en un árbol, ese camino, el camino que va de U a W, U, T, W, este es el único camino en T de U a W, tiene que tener un orden, la cantidad de vértices que tiene que tener es al menos uno más que la distancia de que hay hasta ahí. De hecho, tiene exactamente uno más. No, porque eh, un P3 tiene 3 vértices, aunque su longitud sea 2. Un P4 tiene 4 vértices, su longitud sea 3, y así sucesivamente. O sea, esta es la cantidad de vértices, esta de aquí es la cantidad de vértices en el camino que va de U a W. Entonces la componente, llamemos este prima la componente que tiene doble pre. ¿Cuál es el orden de la componente? Y bueno, el orden de la componente es mayor o igual que, que du W más 1, porque tiene que tener, tiene que ser mayor o igual que esto. Perdón, du, que la distancia de u a W, ¿por qué? Y porque tiene que tener todos los vértices del camino en que va de u a W sin contar u. Es decir, todos los vértices de, de acá, del camino que va desde U a W, o sea, vamos a llamar a este vértice el primero de la componente, o sea, es el vértice B, pertenece a los vértices de T' cortado con los vecinos de U. ¿Se entiende? O sea, es el primer vértice
eh, el único vértice vecino de U en la componente T'. ¿Ok? Y entonces, pero esto es la distancia de aquí, es exactamente, dijimos, es la excentricidad de U, pero U eh, es el radio de T, y esto es mayor o igual que este número. Entonces, esta componente tiene, el orden de esta componente T' es mayor o igual que esto, que el orden de T más 1 sobre 2, ¿ok? Porque, vuelvo a insistir, es que está el vértice, el elegir teniendo el vértice W que realiza la distancia máxima. Muy bien. Y entonces ahora a mí me gustaría chequear, lo que vamos a demostrar es que la excentricidad de V es menor estricta que la excentricidad de U, lo que va a ser un absurdo. ¿Ok? ¿Y cómo se puede mostrar esa desigualdad? Y se puede mostrar eso mostrando, por ejemplo, porque yo sé que la excentricidad de U, este numerito, la excentricidad de U está, es mayor o igual que este numerito. Y si yo demuestro que este numerito es menor que ese, ya está. Al encontrado a alguien que está más cerca de... que tiene excentricidad menor, lo cual es ridículo porque habíamos dicho que U era el que era central. Entonces su excentricidad es el radio, o sea que es minimal, es mínima respecto de las excentricidades. Bien, entonces para hacer esto vamos a hacerlo en dos veces, o sea vamos a chequear la distancia de B contra cualquier vértice de la componente T' y después la distancia de B a cualquier vértice que no esté en la componente T'. ¿Ok? Entonces, déjenme borrar esto. Y entonces veamos un poquito. Tomemos un vértice Z perteneciente a los vértices de T'. O sea, estoy en el caso acá y yo quiero mostrar que quiero chequear que la distancia de B a Z es menor o igual que T1 más T2 sobre 2. T1, el orden de T más 1 sobre 2. Y entonces, bueno, esto es igual a la distancia, es menor o igual, no, exactamente igual, perdón, a la distancia de U a Z menos 1. ¿Ok? Eso es inmediato, ¿no? Porque esencialmente si tengo un vértice por aquí, la distancia de ese vértice a B es la distancia de ese vértice a U menos 1. ¿Ok? No le queda otra. Bien, ahora, esto de aquí es menor o igual que la excentricidad de U menos 1 y la excentricidad de U que es igual al, como es central, es el radio de T, así que el radio de T es perdón, eh, vamos a ver, esto es menor o igual que qué cosa. Eh, bueno, claro, esto es menor o igual que la excentricidad de U eh, menos 1,
que es menor estricto que la excentricidad de U. ¿Ok? Entonces ya mostramos que eh, para los vértices en la distancia de B a los vértices a cualquier vértice de la componente T' es menor que la excentricidad de U. ¿Ok? Y ahora me falta chequear qué pasa con los vértices. Vamos a dejarnos aquí. Vamos a llamar. Esto sería, esto es T' y esto sería T menos T'. ¿Ok? Y lo que estoy diciendo, bueno, el orden de T' habíamos dicho que es mayor o igual que T1 más T2 sobre 2. Y entonces el orden de lo que queda tiene que ser menor o igual que eh, que T1 más 1 sobre 2 menos 1. Ok, que eso es el orden de esto es menor o igual que T1 perdón. ¿Cuál es el orden de este? Y bueno, esencialmente lo que estoy diciendo es esto no puede ser más grande que el orden de t menos 1 sobre 2. ¿Ok? Por, porque si fuera mayor que ese número, cuando uno las dos me queda, yo tengo por un lado tengo el orden del árbol y por el otro tengo que es mayor estricto que el orden del árbol, ¿no? Si fuera más grande, si fuera mayor, llegaría a un absurdo. Bien, entonces esta es la cantidad de elementos que puede tener la componente t menos t'. Muy bien. Y entonces me fijo en la distancia de B a cualquier vértice W, pero W ahora lo tomo en los vértices de t menos t'. Esto es de vuelta es igual, ahora es por aquí está W. Entonces la distancia es igual a la distancia de B a U, de U a W más 1 ahora. ¿Estamos de acuerdo? Bien, pero la distancia de cualquier parte, entonces la distancia de U a W, o sea, un camino mínimo, ahí. ¿Cuántos vértices puede tener a lo más? Ahí está. Y la mayor cantidad de vértices, o sea, un camino lo más largo que es mientras más vértices tenga, o sea, lo que quiero decir es que esto a lo más puede ser la cantidad de vértices de la componente menos 1. Porque si la componente fuera un camino, la distancia máxima W sería todos los vértices de la componente menos 1, porque esa es la longitud de un camino. Y entonces este menos es menor o igual que este número, o sea, vamos a hacer así, perdón. Es menor o igual que el orden de t' de t menos t' menos 1. Y esto es menor o igual que t es menos 1 sobre 2 menos 1, que esto es el orden de t menos 3 sobre 2. Ok. Y bueno, cuando pongo esto aquí, me sale que para todo W que pertenezca a los vértices de t menos t', la distancia de B a W es menor
o igual, es menor, perdón, menor, menor o igual que eh, t menos uno menos sobre 2 menos uno. Estamos. Más uno. Y esto es menor o igual que el radio de t. No me gusta, en qué lugar metí la pata. Me debería quedar un menor estricto. A ver. Ah, claro, aquí está mal. Porque el resultado de esto es el orden de t menos uno sobre 2, el cual es menor estricto que el orden de t más uno sobre 2, que esto es menor o igual que el radio de t, que es igual a la excentricidad de u. Y entonces lo que he demostrado es que la excentricidad, junto a estas dos cosas, lo que acabo de probar es que la excentricidad de B es menor estricta que la excentricidad de U, lo que es absurdo porque U era central, esencialmente. Bueno, eso es, acá está hecho paso a paso, bien. Eh, pero bueno, esto es lo que demuestra que para árboles esto es cierto, o sea, porque si suponemos que no es cierto lleva un ridículo. Entonces, una vez que yo ya sé que para árboles es cierto que el radio es menor, es a lo más el orden, la mitad del orden, vía eh, un subárbol generador que preserva distancia de un vértice central, se puede extender este resultado a cualquier grafo conectado. Bueno, y esa técnica, una técnica muy interesante que tienen que hacer propia para demostrar cosas en grafos conectados. Uno siempre debe, si se tiene que tener en la cabeza, recordar en la cabeza esta técnica, la técnica de, bueno, por ahí puedo demostrar esta cuestión para árboles y después usar un árbol generador astuto para extender este resultado para todos los conectados. ¿Ok? Bueno, pueden hacer los ejercicios de sección 3.3 del Chartran, salvo los que usen eh, Matrix 3, Matrix Theorem, teorema matriz, que será el tema del próximo video. Nos vemos dentro de unos días.